Shavua Tov, Umeboraj para todos, muy bienvenidos a nuestro estudio de Daf Yomi. La verdad es que no me había dado cuenta que tengo poca luz, pero Bezrat Hashem va a estar todo bien. Vamos a comenzar nuestro estudio. Hoy Bezrat Hashem vamos a comenzar el sexto capítulo de Masechet Shabbat. Bien, y ya sin más dilación vamos a compartir el contenido y a comenzar nuestro estudio de hoy. Muy bien, comenzamos aquí. Comenzamos aquí. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Nuestra Mishnah en este capítulo, igual que el capítulo anterior, estuvo hablando sobre las cosas que los animales podían llevar en Shabbat, salir con ellos a la calle, qué se consideraba adorno y qué se consideraba algo necesario. Bien, nuestro capítulo va a hablar ahora sobre el tema de las personas. Bien, sabemos que la persona, hay cosas que sale a la calle, se llaman vestimentas, es normal que salga con ellas. Y hay cosas que se consideran un adorno. ¿Ese adorno va a estar permitido o no va a estar permitido sacarlo en Shabbat? Perdón, creo que voy a encender la luz porque realmente hay muy poca luz. Bueno, creo que algo de luz hemos ganado. Así que bueno, estábamos hablando de eso, de qué es lo que se va a considerar un adorno para la persona y qué es lo que se va a considerar una vestimenta que es necesaria y por lo tanto no tenemos la sospecha de que la persona vaya a quitársela y a transportarla en el dominio público. Es decir, vamos a volver a hablar sobre lo que es la prohibición de Otsaá, de desplazar un objeto en el dominio público. Muy bien, nos dice así la Mishnah, Bame Isha Yotzea, Uamei en Ayotzea, es decir, con qué la mujer puede salir a la calle y con qué no puede salir a la calle. Es decir, qué es lo que se considera un tachit, es decir, una joya, un adorno, y qué es lo que no se considera un adorno. No te Aisha lo bejute tzemer, velo bejute pishtan, velo virtuot berosha. La mujer no puede salir ni con cintas de tzemer, de lana, ni con jute de pishtan, ni con cintas de lino, ni tampoco con las correas que se pone sobre su cabeza. Lo velotit volvahen, terafem, y no se puede hacer tevilá con esas cuerdas, con esas correas, hasta que no las afloje. Velo batotefet, velo besarbitin, bisman she'enan tefurin. Y tampoco pueden salir con una totefet, ni con los sarbitín. Vamos a ver en la Gemara, hoy nos van a explicar qué es esta totefet y qué son los sarbitín. ¿Sí? A modo de introducción, son dos tipos de adornos que llevaban las mujeres anteriormente. Es una especie de diadema así de tela o de algo, un material así, que iba de oreja a oreja, y los sarbitín son adornos que se colgaban de esa totefet. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo no puede salir? Cuando no están cosidos. Cuando no están cosidos. Si están cosidos, no tenemos miedo de que la mujer vaya a descolgarlos de la totefet para enseñárselo a sus compañeras y así transportar. Velo de Kabul, Lirshuta Rabbi. Muy bien, ¿qué es el Kabul? El Kabul trae aquí una discusión más adelante la Gemara sobre si es un tipo de kisui rosh o algo que se pone en la cabeza, o si es una insignia que llevaban los esclavos. Velo be'ir shel zahav, tampoco puede salir con una ir shel zahav, es decir, es un tipo de joya con forma de ciudad. Bien, si nos recordamos de la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, no, perdón, de Rabbi Akiva, cuando nos dice la Gemara que Rabbi Akiva le decía a su esposa Rachel, si yo tuviese dinero, te compraría una Yerushalayim Shel Zahab. Bien, era un tipo de adorno, un tipo de diadema con la forma de Yerushalayim. Velo Bekatla, velo Benezamim, velo Betabat Alea Jotam, es decir, otros tipos de adornos, de aretes, de pendientes, ni tampoco con un anillo que tenga un sello, es decir, los anillos para sellar documentos, no se considera un adorno. Velo bemahat sheena nekuba, ni tampoco con una aguja que no tenga agujero, es decir, uno de estos alfileres que se ponen de decoración en la ropa o en el kisui rosh, a lo mejor así. Yatzet, y si viene a salir con ello, en hayevet hatat, no va a tener que traer un korban hatat.
¿Por qué? Porque según la Torah está permitido que la mujer salga con esos takshitea, con sus propios adornos. Únicamente que los hajamim decretaron, ¿sí? Que sobre algunos de estas joyas y adornos no salga la mujer con ellas. ¿Por qué? Para evitar que venga a mostrarle las joyas a sus compañeras y a desplazarlos por ellos en el dominio público. Muy bien, nos dice la Gemara, dice Tevila, es decir, nos dijo la Mishnah que la mujer no podía hacer Tevila con esas correas que llevaba en los pelos, en la cabeza. Entonces dice Tevila, mande karshme, shema. Es decir, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que viene a hacer aquí? ¿Sí? El hecho de la Tevila, no estamos en Masechet Shabbat, ¿qué es lo que me vienes a contar ahora? Si se puede hacer Tevila o no se puede hacer Tevila con ello. Clomar, aló a Mishnah medaberet beine Shabbat, madua dana birjot Tevila. No nos habla la Mishnah de temas de Shabbat, ¿por qué no viene a traer leyes sobre la Tevila? Entonces nos viene a explicar Rab Nachman bar Yitzhak, Beshem Rabba, Barabúa, Matam Kaamar, ¿sí? Sheyesh Lavin, Dinze Kedaban Aisber, Velo que Tosefet Shelo Leinian. Es decir, hay que entender esto como una explicación del motivo por el cual no se puede salir con ellas en Shabbat y no como algo que viene a añadir algo que no está de acuerdo con el tema que estamos hablando. Yesh Lavin esta Mishnah, y así es como tenemos que entender la Mishnah. Matam lo tetzeisha lo bejute tzemer lo bejute bishtan. ¿Por qué la mujer no puede salir con las correas de tzemer de lana ni con las de lino? Benesham Hamim, af bejol lo titbol bahem hte rafem. Porque los sabios dijeron, ¿sí?, que incluso en los días de semana la mujer no puede hacer tevilá con ellas hasta que no las haya soltado, no las haya aflojado. De que van de bejol lo titbol bahem hte rafem. Shabbat lo tetze, y puesto que en los días de semana la mujer no puede hacer tevilá con ellas hasta que no las haya aflojado, durante Shabbat, entonces decretaron los sabios que no salga la mujer a la calle con ellas. Dilma, no vaya a ser que de repente se le aparezca la oportunidad de hacer una tevilá de mitzvah, ¿sí? Y las va a dejar sobre ella, Beshai Alehu, véate, y entonces va a dejar sobre ellas, véate leatoyinhu arba amot del shutarabim, y va a venir a desplazar esos objetos 4 amot en el Reshut Rabim, es decir, 2 metros en el Reshut Rabim, es decir, que va a transgredir la prohibición de transportar. ¿Por qué? Porque de repente se le va a presentar la posibilidad de hacer tevilá. Y va a decir, pero no puedo hacer tevilá con las correas puestas. Va a venir a sacarlas, a quitárselas, y entonces va a llegar a transportarlas. Entonces, por eso vinieron los sabios a decir que no puede salir con esa resuot en Shabbat. ¿Sí? Entonces viene y dice, vinieron a preguntar Rav Kahana a Rav. ¿Sí? Y dice así, Tike Halil Tamay. Es decir, ¿cuál sería la ley de un adorno que se llama los kutim, que están hechos como cadenas? Es decir, con algo encadenado, ¿verdad? Pedazos de tela encadenados. Mahu, ¿cuál sería la ley? ¿Acaso está permitido que las mujeres salgan con ellas en Shabbat o no? Entonces la pregunta la volvemos a relacionar con el tema de la tevilá. Es decir, eso que la mujer lleva puesto así, que tiene esa forma de cadenetas, ¿eso se considera algo permitido para hacer la tevilá con ello o no? Entonces, amarlo, arig que amarta. Dice, ¿acaso estás hablando de algo que está tejido? Es decir, que es algo que está tejido en una tela. Kol sheu arig lo gazru. Es decir, sobre todo aquello que está tejido, no decretaron los sabios que esté prohibido. Kibe arig nirnasim hamaim ven sorer le refutó. ¿Por qué? Porque en aquello que está tejido, el agua puede penetrar entre las partes que no está tejida y llega a abarcar todo lo que sería el pelo en este caso. Y entonces no haría falta aflojar la correa. Vejenit marnami, y así también fue dicho, Amar Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua. Y así también dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, Kosheu Arik lo Gazru, que sobre todo aquello que está tejido, no decretaron los sabios. Veika de hambre, y hay quienes dicen, Belashon Ajeret, lo dicen esto de otra forma. Dice Amar Rabuna, Bere de Rabbi Yoshua, dijo Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, Hazena leachvati de lo kavdan alayu. Es decir, en lugar de traer la enseñanza de manera
dura así, como así es como fue dicho, sino que viene y dice de Rabuna, el hijo de Rabbi Yoshua, yo me he fijado en mis hermanas, y mis hermanas no son meticulosas con este tema de las cadenas tejidas. Entonces dice, Maika ben Achleach, Lishna. Es decir, ¿qué diferencia hay entre que yo diga la enseñanza como algo que fue enseñado de esta manera o algo que fue por la experiencia de lo que vio en sus hermanas? ¿Sí? Y Kabenayu. Esta es la diferencia dit nifan. Es decir, cuando las cadenas o las cintas hechas en forma de cadena están sucias. ¿Por qué? Leach lishna de amar kol sheu arig lo gazru. Porque según el lenguaje que dijimos, todo lo que está tejido no decretaron los sabios. Anenami arug ulach lishna de amar mishum kapeda que van ditnifa mikpad kavda alayu. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando se decretó todo aquello que está tejido, ¿sí? Entonces ahí no se hace diferencia, esté limpio o no esté limpio, ¿sí? Como está tejido, se decretó que está permitido. Pero si traemos la otra versión que dice que en función de la experiencia de lo que vio en sus hermanas, ¿sí? Ahí sí que está marcando la diferencia, ¿sí? Es decir, si yo soy Makpida, si la mujer es Makpida, es decir, que pone cuidado de ¿por qué? Porque está sucio, entonces no lo hace, pero si a ella no le importa que esté sucio, llegaría a hacerlo de todas formas, ¿sí? Entonces esa es la Ikabenayo, esa es la diferencia entre las dos formas de enseñarlo. Muy bien, seguimos. Y dice, Tnanatam, se enseñó allá en una Bereitá, perdón, en una Mishnah, en Masejet Mikvaot, en el tratado sobre los Mikvaot. Elu Hotzetzim Ba'adam. Estas son las cosas que hacen Hatzitza, es decir, aquello que vendría a interrumpir, o como una Hatzitza es una barrera, es aquello que impide, que hace que la tevilá sea válida. Es decir, cuando una persona hace tevilá, no puede haber nada entre su cuerpo y el agua. Bien, cuerpo, el pelo, etcétera. Bien, entonces, por ejemplo, si una persona estuvo amasando, ¿sí? Estuvo amasando y ese amasado hizo que se le quede masa en las uñas. Bien, con esa persona va al mikveh. Bien, esa masa que está ahí le está haciendo hatzitza, por ejemplo. Y entonces está haciendo que la tevilá no sea una tevilá válida. Bien, por supuesto, algún tipo de prenda, de vestimenta. Es decir, todo aquello que se interpone entre el agua y el cuerpo se llama hatzitza e invalida la inmersión en el mikveh. Entonces dice, Elu ajotetzim ba'adam. Esas son las cosas que sirven de hatzitza, es decir, invalidan la tevilá de la persona. Entonces dice, jutet semer ve jutet pishtan, las cintas de lana y las cintas de pishtan que se ponían las mujeres en el pelo para atarse el pelo, abanot y aquellas correas en la cabeza de las niñas, de las mujeres. ¿Bien? Rabbi Yehuda Omer, shel tzemer ve shel sear, en jotetzim, mi pene shamayim, baim baim. Entonces Rabbi Yehuda discrepa con el primer sabio que habla aquí en la Mishnah y dice, no, las correas que están hechas de lana o las que están hechas de cabello, es decir, si es una trenza, ¿verdad? Y ata los cabellos de la trenza, ata su pelo en forma de trenza dentro de su cabeza. Entonces, para la viuda dice, en Jotetzin, no es Hatzitza y estaría permitido hacerlo así. ¿Por qué? Porque el agua, ¿sí? Una vez que se mete en el agua incluso se absorbe dentro de esa lana y viene a pasar por todo el cuerpo. Y si es dentro de el pelo también se va a empapar y el agua va a pasar por todos los lugares. ¿Sí? Amar Rabuna, dijo Rabuna, Vejulán, Verashea, Banot Chanino. Es decir, todas estas cosas las aprendimos, las enseñamos en cuanto a la cabeza de las chicas. ¿Por qué? Porque esos son tipos de cintas que suelen utilizar para atar los cabellos, ¿sí? Y no en otro lugar. Entonces viene y le pregunta Rav Yosef, es decir, esto que vino a decir esto último, que vino a decir Raba, ¿qué es lo que vino a excluir? Le mautemai. Bien, porque lo que vino a añadir, que era sobre la cabeza de las muchachas, es decir, que viene a excluir algún otro caso. ¿Sí? Entonces dice, Amar Rabuna es de Barab, es decir, ¿qué es lo que vino a excluir Rabuna con sus palabras?
Ilima lemaute de tzabar, sheva lemaet etajutim shekoshim batzabar. Es decir, si venimos a decir que lo que dijo viene a excluir las cintas que se atan al cuello, es decir, igualmente las mujeres se ponían cintas en el cuello para adornar, ¿bien? Entonces, el hecho de que habló de que son las chicas porque se las ponen en el pelo, ¿sí? Vino a excluir que acaso las cintas que se ponen en el cuello, ¿sí? Udmai, Beshelma, ¿acaso qué cintas son las que se ponen en el cuello que estarían prohibidas por Hatzitza para el mikve? Ilima lemaute tzemer, si vienes a excluir las cintas de lana que se ponen en el cuello, ¿sí? Ashta, achshab, harerach, alga bekashe, es decir, esta cinta sería una cinta que es raj, es decir, es algo que es suave, alga bekashe, sobre algo que es duro, ¿sí? Es decir, la cinta de lana es suave, ¿sí? Y del pelo es algo que es duro respecto a ella. Amarnu sheu hotzetz. Y por causa de esta diferencia, es decir, que uno es suave y el otro es duro, estamos diciendo que eso hace hatzitza, ¿sí? Entonces, venir kahatzemer, sabib asear, ad kere hatzitza bifnei amai. Pero si fuese el caso de raj al gaber raj, es decir, como la lana sobre el cuello, ¿acaso podríamos también decir que está prohibido? Es decir, cuando la mujer se ata la cinta al cuello, no lo hace muy fuerte, entonces está suave. Es decir, la piel es suave y la lana también es suave. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el agua va a llegar a pasar entre el espacio que hay entre ellas. ¿Sí? Entonces, no vamos a decir que hay hatzitza. Entonces, él a tomar. Perdón, está diciendo al revés. Es decir, está diciendo al revés. Es decir, raj al geberraj, suave sobre suave, como el semer sobre la piel del cuello, ¿sí? ¿Acaso necesitamos enseñarlo? ¿Por qué? Porque vadai hu sheyesh bekach hatzitza, seguro que así va a haber una hatzitza, va a haber esa interrupción. Ela, entonces forzosamente tomar. Shebau dibre rabuna lemaute gabe lemaute shelhute pishtan. Entonces seguro que Rabuna va a estar hablando sobre las cintas de pishtan, de lino. Veshub, y es Rishon. Entonces venimos a preguntar nuevamente. Hare Marta, ki kashe al gabe kashe, pishtan al gabe sear, nichrach bejuzka ad kedel yot hotzetz. Es decir, como dijimos, kashe al gabe kashe. Es decir, el lino es duro. Sobre el pelo, que también es duro. Seguro que se va a venir a endurecer hasta el momento en el que va a hacer una hatzitza, es decir, y entonces no va a ser válida la inmersión en el migbe. Caché al gaberra mi valle, pero si es duro como el pistán sobre algo que es suave como la piel del cuello, ¿acaso vamos a decir lo mismo? El amar Rab Yosef, Hainu Tama de Rabuna, Shelot Dan Beefsharut Atzemer o Apishtan להתהדק מסביב לבשר, אלא מטעם אחר. Es decir, en realidad entonces, ¿qué tenemos que decir? Que tenemos que decir, Rabbi Yosef dice que Rabuna vino a hablar sobre otra cosa, no sobre el hecho de que el tzemer, la lana o el pistán o el lino se vengan a pegar sobre la piel del cuello, sino que estamos diciendo otra cosa. לפי שאישה חונקת את עצמה, כאשר היא מהדקת את הרצועה בצווארה, בוודאי לא תהדק את הרצועה והחוטים עד כדי שלא יוכלו המים לבוא פנימה. Es decir, puesto que la mujer, de manera general, cuando se pone estas cintas en el cuello para adornarse, no lo hace de tal manera que se va a venir a asfixiar ella misma, es decir, no se las va a apretar muy fuerte porque si no se va a ahogar. Entonces seguro que vamos a decir que está tan suave o hay un espacio suficiente para que en el momento en el que haga tevilá pueda llegar a pasar el agua al interior y entonces no va a hacer hatzitza. Afal maskana ajarona zo, sobre esta última conclusión, y tibe, entonces viene la dificultad que trae a Valle, ¿sí? Que dice una veraitá, dice la veraitá,
Habanot yotzeot beshabbat bechutin hakeshurim benekavim shebeoznehen. Es decir, las muchachas pueden salir en Shabbat con los hilos que están en las orejas. Es decir, cuando, la verdad es que le pregunté a mi esposa y no se acuerda, pero yo me acuerdo, sí, que cuando una chica se hacía agujeros en los oídos por primera vez, durante un tiempo le ponían un hilito, ¿sí? En lugar de ponerle un pendiente, le ponían un hilo. ¿Para qué? Para que se fuese haciendo el agujero y no se cerrase. Entonces, estamos hablando de ese hilo. Es decir, Abanot Yotzot Bejutin Shebeoznehen. Con esos hilos que se ponen en los oídos, ¿sí? Vejeshen Agulin Beozen Samim Lefi Sha'a Jutin. Es decir, lo que estábamos diciendo, es decir, que se ponían esos hilos para que no se llegasen a cerrar los agujeros que se hacían para poner pendientes. Abaló, bejabakin, pero no con las cintas, shebetzavarehen, con las cintas que están en sus cuellos. Y a Marta, si vienes a decir, ¿sí? Es decir, que la mujer no va a venir a ahogarse a sí misma. Perdón, me he olvidado de pasar aquí la página. Estamos llegando al final de la página. Que la mujer no se va a venir a ahogar a sí misma cuando se va a poner esa correa en el cuello. Entonces, ¿por qué las correas que ponen en el cuello? Porque la muchacha no podría salir con ellas. Enam mehudakin seguro que no van a estar tan apretadas como para hacer una hatzitza para la tevila. Y en caso de que la mujer encuentre la posibilidad de hacer tevila y tenga que entrar al mikveh, no se los va a quitar para evitar la hatzitza, y si se los quita, se estaría transgrediendo la prohibición de desplazar en Shabbat. Entonces, Amar Rabina, dijo Rabina, ajá, bekatla askinan. Aquí estamos hablando de un tipo especial de prenda, que es una katla. ¿Sí? De Isha honeket et atzma, tenijala sheterae keba'alat basar. Es decir, es una especie de, aquí vienen a explicar un poquito lo que es esto, bemin habek meyuhad hakaruit katla. Es decir, un tipo de prenda que se llama katla, que es una correa muy ancha que está atada sobre el cuello. ¿Sí? Más o menos lo que yo entendí de lo que estaban aquí explicando es que es una especie de delantal. Es decir, se lo ponía la mujer por encima de sus ropas para no ensuciarse. ¿Bien? Pero ese delantal, ¿cuál era la particularidad? Que lo apretaba mucho. Estaba muy apretado. Aquí dice por qué. Porque le convenía a la mujer que pareciese como que era Baalat Basar. Es decir, que realmente tenía mucha carne. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma, cuando esa katla, cuando se apretaba, la carne sobresalía por los lugares, ¿sí? Shenershabaz lenoi, leisha. En ese momento se consideraba algo atractivo en la mujer, que sheía ita baalat basar, cuando tenía mucha carne. Muy bien, entonces por eso estamos hablando de este caso particular. Muy bien, Rabbi Yehuda Omer. Entonces, siguiendo con esta Mishnah en el Tratado de Mikvaot, Rabbi Yehuda dice, Shel Tzemer ve Shel Sear, en Jotetzim mipene shamayim baim bahem. Es decir, las correas que son de Tzemer, de lana o de pishta, o de Sear, o de pelo, no hacen hatzitza ¿por qué? Porque el agua puede pasar a través de ellas. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, dijo Rabbi Yosef en nombre de Rabbi Yehuda, en nombre de Shmuel. Alajá que Rabbi Yehuda bejute sear. Es decir, la alajá es como Rabbi Yehuda en cuanto a las correas de pelo. ¿Sí? Entonces viene a preguntar y dice, amarle a Valle, le dijo a Valle, alajá, miklal de pligue. Es decir, ¿por qué viene a decir que el alajá se establece como Rabbi Yehuda? ¿Acaso hay una discusión aquí? ¿Dónde está la discusión? Vejitema, ilab de Ashmeinan, mitanakama, de Airi, bejutesear, y Hunami lo Mairi. Es decir, si me vienes a decir que la discusión está porque el Tanakama, el primer sabio que habló en nuestra Mishnah, no mencionó los jutesear.
Entonces, ¿qué? Rabbi Yehuda está en discusión con respecto a ello con el Tanakama. Pero si no fuese que lo hubiese escuchado del Tanakama, tampoco lo hubiese traído. Vedilma, y puesto que dijo que Shem, que amar lehu, ki eji demoditu li bejutesear, oduli nami bejutetzemer. Es decir, pues, porque dice que Shem, de la misma manera, ¿sí? Así es como dice la Mishnah. Entonces, ¿qué es lo que viene a enseñar? Que de la misma manera que estuvieron de acuerdo conmigo en las correas de pelo, es decir, las trenzas, también están de acuerdo conmigo en las correas de Tzemer. Idmar, Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, Modim Jajamim la Rabbi Yehuda Bejute Sear. Entonces vamos a decir que Rab Nachman dijo en nombre de Shmuel que los sabios estuvieron de acuerdo con Rabbi Yehuda en cuanto a las trenzas del pelo. Tania Nameaji también se enseñó en una veleita. Jute Tzemer, Jotzetzin, Jute Sear en Jotzetzin. Que las correas de lana hacen hatzitza, es decir, una interrupción. Pero los Jute Sear no hacen hatzitza. Rabbi Yehuda Omer, Shel Tzemer Beshel Sear en Jotzetzin. Vemos pues que la opinión de Rabbi Yehuda es que ni tanto unos ni como los otros no hacen hatzitza. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Matnitin Nami Daika. De Katane, Yotzea Isha Bejute Sear. Ben Mishelá, Ben Mishel Jaberta. Hay otra Mishnah más adelante que también viene a traer una prueba sobre esto, que dice que la mujer puede salir con Jute Sear, es decir, con unas correas de pelo, es decir, las trenzas que se ató en forma de correa alrededor del pelo. Ben Mishelá, Ben Mishel Jaberta, ya sea suya el pelo o ya sea de su compañera. Mani, es decir, según quién fue enseñado esto, y lema Rabbi Yehuda, si dijimos que es Rabbi Yehuda, afilu Jute Tzemer Nami. El alab Rabbananhi. Si fuese según Rabbi Yehuda, no me vendría a decir nada. ¿Por qué? Porque incluso las correas que están hechas de lana también estarían permitidas. Entonces, ¿acaso no está hablando esta Mishnah en función de la versión de los sabios, según la opinión de los sabios? Ushma Mina. Y esto es lo que se aprende de ello. De Jute Sear lo pliguesh mamina. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que efectivamente, en cuanto a las correas de pelo, esas trenzas que estamos diciendo, no hay discusión entre la viuda y el Tanakama. Muy bien, la Mishnah nos seguía diciendo, lo betotefet, es decir, que no puede salir la mujer con la totefet. ¿Bien? Y viene y pregunta la Gemara, ¿may totefet? ¿Qué es esta totefet de lo que estamos hablando? Perdón, espérate, creo que me he quedado por aquí. ¿May totefet? Sí, tenemos aquí una pregunta, perdón. Bienvenidos a todos los que estáis entrando ahora. Entiendo que está acabando Shabbat también en Hul, así que no hay problema. May Totefet, ¿qué es esta Totefet? ¿A qué se refiere la Totefet? Amar Rabbi Yosef. Humreta dictifata. Es decir, es una especie de tzror, es una especie de collar, ¿sí? Besamim, que está hecho con besamim, con hierbas aromáticas, que negeda, es decir, es algo, una especie de amuleto que usaban las mujeres para evitar el ainara. ¿Sí? Entonces, Amara Yosef, Jumarta de Katifta, es decir, ¿acaso eso es lo que estás diciendo? Amarle a Valle, le dijo a Valle, Tehevi que camea de monje betishteri. Dice, si fuese eso, si estaríamos hablando que es como una especie de camea de un monje, de un experto. Y eso ya sabemos que está permitido llevarlo en Shabbat. Es decir, si os acordáis cuando habíamos visto el tema del animal que no podía salir con una camea, que era una camea, era una especie de amuleto. Bien, entonces, aquí también estamos hablando de lo mismo. Bien, pero ahí habíamos dicho en el animal que el animal no podía salir con un amuleto. ¿Por qué? Porque el animal, itle mazale, no tiene un ángel que viene a protegerlo, y el hombre sí tiene un mazal. ¿Sí? Entonces, esta totefet, como especie de amuleto que estaba hecho con hierbas, entonces aquí estaría diciendo a Valle, dice, pero ¿por qué estaría prohibido que saliese con eso? Si cuando es una camea, es un amuleto que sabemos que funciona porque lo hizo un experto, no está prohibido sacarlo en Shabbat. Sharakamea kazem mutarle taltela be Shabbat. ¿Sí? Él amarra viuda, entonces más bien dijo viuda, Mishmoshe la Valle, el nombre de la Valle, Atotefeti Uj. Sí, la verdad es que son nombres bastante complicados.
¿Qué es la totefet? Según Abaye, afuzainu. Sí, es una fuzainu. Shehu tachshit, que es una especie de joya, ¿sí? Que se pone sobre la frente. Bien, Tanya Nameaji también se enseñó en una vereita. Yotzea Isha, la mujer puede salir, bisbaja, ha mushevet, ube totefet, ube sarbitin, ha kebuin ba. Es decir, la mujer puede salir con una sebaja. Sebaja es una especie de kisui rosh, ha mushevet, es decir, que estaba hecho con material dorado. Y con la totefet, que es de lo que estamos hablando, sarbitin, y con los sarbitin, que vamos a ver también lo que son. Pero únicamente si están pegados a esa totefet. Eso totefet, vedo sarbitin. ¿Qué es la totefet y qué son los sarbitin? Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, totefet, hamukefet la meozen leozen, es algo que viene a rodear la cabeza desde una oreja hasta la otra oreja. Y sarbitin, hamakin la atlejaya. Los sarbitin son los adornos que se cosen a esa totefet y que le llegan hasta las mejillas. Bien, la verdad es que si alguna vez ha visto trajes así tradicionales, temaníes y cosas así, que llevan una especie de cosa aquí puesta en la frente y sobre esa cosa van colgando una especie de cadenitas y cosas así, esas cosas que se llaman los sarbitín, y la totefet es lo que sería esa diadema que va de oreja a oreja. Entonces dice Amar Rabuna, dijo Rabuna sobre esta totefet y los sarbitín, aniyoto sinotan shel mine tzibonim, las mujeres que eran pobres lo hacían de diferentes tipos de color, cosas de color, vashiroto sinotan shel kesef shel zahav, y las mujeres ricas lo hacían con oro y plata, esa totefet y esa sarbitín. Bien, muy bien, entonces sigue la Mishnah hablando y dice, lo de Kabul. No puede salir la mujer con el Kabul. Entonces pregunta la Gemara y dice, Amar Bianay, Kabul ze anillo de Amau, anillo de Amau. Le dijo, la verdad es que yo no sé lo que es este Kabul, no sé de qué está hablando. Y Kabla de Abdatnan, si estamos hablando de la Kabla de los siervos, es aquello que enseña la Mishnah. Abal kippah shel tzemer shapir dame, pero la kippah de tzemer, de lana, estaría permitido, es decir, un kisui rosh de tzemer que llevan las mujeres debajo del otro kisui, ¿sí? Vamos a ver aquí cómo lo explica. Dice, perdón, me he perdido. Es decir, si es la cabla de Abdatnan, es decir, si estamos hablando del sello que llevaban los esclavos, ¿sí? Sobre sus ropas para que sepamos que eran esclavos, ¿sí? Entonces, es este Kabul el que está diciendo que está prohibido, pero el tipo de Kabul que tiene otro significado, que es una kippah, que es algo que viene a recubrir la cabeza, una capucha de lana que pone la mujer sobre sus pelos, entonces ese estaría permitido. O Dilma, o a lo mejor, kippah shel tzemernan, nos está enseñando la Mishnah sobre esa kippah, esa capucha de lana, ¿sí? Que es lo que estaría prohibido llevar. De Kol Sheken, cabla de Abda. Y por supuesto que si esto está prohibido, la capucha de lana, por supuesto que el emblema del siervo también va a estar prohibido. Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, mistabra, que mande amar kippah shel tzemernan. Es más lógico pensar que Kabul viene según aquello que se explicó, que es la capucha de lana, que eso es lo que nos está enseñando la Mishnah. Betania Namiaji también se enseñó así en una bereita. Yotzei Shabe Kabul, la mujer puede salir con el Kabul, ube istema lechatzer, y con la istema puede salir el katzer. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af Kabul Rereshut Rabim, que también puede salir con el Kabul al dominio público. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando aquí? Veiste mal hacer Rabbi Shimon, ok. Kol davar, Sheu le mata. Perdón, dice, Klal, esta es la regla general que dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Kol Sheu le mata mina sebaja
yotzimbo, mejor shegule mala mina sebajá en yotzimbo. Es decir, todo aquello que está por debajo de la sebajá. La sebajá es el kisui rosh, ¿sí? Salimos con ello. Y todo lo que está por encima de la sebajá no se puede salir al dominio público con ello. Es decir, hay veces que se pone cosas por debajo del kisui rosh, ¿sí? Como sería la trenza, las cosas así, y cosas que se ponen por encima que serían los adornos. Entonces, la regla general que pone Rabbi Shimon ben Elazar es todo lo que va por debajo de la sebajá se puede sacar al dominio público, y todo lo que está por encima de la sebajá no se puede sacar al dominio público. Y dice, maístema, ¿qué es esta istema? Rabbi Abau, Beznuye. Dijo, es un Beznuye. Y pregunta a la Gemara y dice, May Beznuye, ¿qué es un Beznuye? Amar Abaye, Amar Rab. Dijo Abaye en nombre de Rab, Klaya Paruje. Es decir, una Klaya Paruje es un tipo de cinta o de sombrero pequeño, ¿sí? Que se pone para unir los pelos, ¿sí? Aquellos pelos que, es decir, el kisui puede llegar a cubrir la cabeza, pero puede llegar a haber pelos que se salgan, entonces se ponían otra prenda por debajo que realmente recogía todos los cabellos para que no saliesen debajo del kisui rosh. Kabul, interesante. Muy bien, Tanur Rabanán, enseñaron sus sabios en una breita. Hay tres cosas que se dijeron sobre la istema, es decir, esa especie de prenda que se pone por debajo del kisui para mantener todos los pelos dentro. En ba mishum kilaim, es decir, no va a haber problema de ella con respecto a los kilaim, es decir, a las mezclas de tejidos. Sí, perdón, estoy buscando aquí donde estamos. En ba mishum kilaim, kivan she'enena or aruga de suya levad caché. ¿Por qué? Porque no está tejida y está hecha de una tela que es así dura. En kilaim noegim. Y en este tipo de prendas no se acostumbra a utilizar mezclas de tejidos. Vena metamea benegaim. Y no se impurifica con las negaim, con las manchas, ¿sí? De tzarat. Ki betzarat habeged nitmaim rak begadim arugim. Porque únicamente las prendas tejidas son las que recibían tzarat sobre las vestimentas. Veyotzim ba le resulta rabim be Shabbat. Y no se puede salir con ellas a resulta rabim en Shabbat. Mishum Rabbi Shimon, Amar, y el nombre de Rabbi Shimon fue dicho. Af, ya pasamos al siguiente Daf, que acabaremos mañana, pero para tener el final de este tema adelante. Af en Ba Mishun Atarot Kala. Tampoco se pueden utilizar como coronas para las novias, ¿sí? Porque los sabios decretaron, ¿sí? Que desde el momento de la destrucción del Bet HaMikdash, que la mujer no podía adornarse con una corona en la jupa. ¿Sí? Veistema ena kelula beisurde. La istema no estaba incluida dentro de esta prohibición que decretaron los sabios. Bien, entonces esta era la primera opinión de qué era el Kabul. Sin embargo, Shmuel dice, Beha Amar Shmuel, perdón, Umi Amar Shmuel Aji, perdón, Ushmuel Amar Kabla de Avdan, es decir, lo que nos está enseñando la Mishnah, que es el Kabul, es la insignia del siervo. Y pregunta a la Gemara y dice, Amar Shmuel Aji, ¿acaso es así como dijo Shmuel? Ve Amar Shmuel, si dijo Shmuel, Yotzea Evet Bejotam, Shebe Tzavaro, Aballo Bejotam, Shebe Kisuto. Es decir, que el siervo puede salir con el sello de siervo que tiene sobre su cuello, pero no con el que tiene sobre su manta, sobre su capa. Entonces responde la Gemara y dice, lo kasha. En realidad no hay dificultad entre estas dos cosas que dijo Shmuel. Ha de Abed le Rabé, ha de Abed y Hulenafshe. Es decir, esto es que el amo del siervo le puso la insignia, ¿sí? Y el otro caso es en el que él mismo se puso la insignia, ¿sí? Que yadu abdo shel mihu vetehe alab agaat adonab. Es decir, para que la gente sepa de quién es siervo y entonces tenga
le venga a dar honor a su señor. Es decir, cuando el maestro, el amo, perdón, le puso la insignia, ahí es que puede salir. Pero si se la puso él mismo, ahí es que no podría salir. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que la persona venga y diga y de repente esté en un círculo en el que se avergüence de llevar la insignia y entonces se quite la insignia y llega a transportarla en el dominio público. En cambio, si es el amo el que le puso la insignia, ¿qué es lo que pasa? Que va a tener miedo de quitarse la insignia, no vaya a ser que le pille el amo sin la insignia y entonces sea castigado por ello. Entonces dice, VJam, Sheose lo rabo, Kevan, Sheyadua Shearab Makpid al Kaj, en la Hashosh, Shema Yabo, Haebet, le asiró, me alzabaró. Es decir, lo que estábamos diciendo, sobre la insignia que le puso el amo, ¿sí? No vamos a sospechar que venga el siervo a quitársela. ¿Por qué? Porque él sabe que su amo es Makpid, meticuloso, ¿no? O sea, es algo que le importa al amo, que su siervo salga con su insignia y entonces no se la va a quitar. Entonces venimos a preguntar, de Mayo Quinta de Hadishmuel, ¿sobre qué vamos a basar aquello que dijo Shmuel? De Betle Rabe, ¿sí? Bejotam She Bekisuto Emailo. Es decir, ¿en qué vas a basar, en qué vas a establecer aquello que dijo Shmuel? Es decir, en el Jotam Sheasalo Rabo, es decir, en el sello que le puso su maestro. ¿Sí? Entonces, si es así, Bejotam Shebekesuto Emailo, entonces, ¿por qué no podría llegar a quitarse, perdón, por qué no podría llegar a salir con el sello que está sobre su capa? También ese Jotam, ese sello que está en la capa, no va a venir a quitárselo y a llevarlo y a transportarlo. Entonces viene a responder, traemos la respuesta y dice, Dilma Mifsak. Umirtat, umikpal le, umajet le, ajatpe. Entonces, ¿qué va a lo que pasar? Shema Yifsak, Ajotam, Veishaber. No vaya a ser que se separe ese sello. Es decir, lo llevaba puesto en la ropa y de repente se le cayó o se va a romper. ¿Sí? Y entonces va a tener miedo el siervo. ¿Y qué va a hacer? Va a venir y va a doblar toda su capa y la va a poner sobre su hombro. Es decir, no la va a llevar puesta, la va a estar transportando. ¿Para qué? Para que no vea su señor que se le rompió el jotam, el sello que tenía en su ropa. Beisur Bedabar, que de Rabbi Ishaq Bar Yosef, y esta prohibición es como aquello que dijo Rabbi Ishaq Bar Yosef. Pues dijo Rabbi Ishaq Bar Yosef en nombre de Rabbi Yohanan, Ayotze Betalit Mekupelet Umunhat Lo al que te Shabbat Hayab Hatat. Aquella persona que sale con su talit, con su capa, que está doblada y la pone sobre sus hombros, en Shabbat tiene la obligación de traer un korban hatat. Kienzo derech melbush. ¿Por qué? Porque no es la forma de vestir normalmente la capa. Ela derech hotzad masa, sino que es la forma de transportar una carga. De Jijá, y de esta misma manera, ¿sí? Le dijo Shmuel a Rabjanina Barshila, Kuleu Rabanan debe Resh Galuta, lo likpu, Kuleu Rabanan debe Resh Galuta, la lefku besarbale hatime, levar minaj de la kavdi alayich de Resh Galuta. Es decir, todos los sabios de la casa de Rosh Galuta, es decir, del exilarca, todos aquellos sabios que estaban en la casa del exilarca y que dependían de él, al Yetzeu, que no salgan con su sello de pertenecientes a la casa del exilarca en Shabbat, salvo tú. ¿Sí? Makpidim aleja beber Resh Galuta. ¿Por qué? Porque no son estrictos contigo en la casa del Resh Galut, del exilarca. Y entonces si se rompe o se cae el sello, tú sabes que no te van a venir a exigir por ello y entonces no vas a venir a transportarlo. Shechachme Rosh Galut, Nechshevu Rishmit le Abde Habait. Es decir, los sabios de la casa del exilarca eran considerados como siervos de esa casa. Mealejim Bejotam Shel Bet Rosh Galut. Y todos ellos salían a la calle con un sello de pertenencia a la casa de Rosh Galut, del exilarca, o Beshabbat Asur Laem Lalejet Besarbal Hatom. Y en Shabbat estaba prohibido que saliesen
con esa ropa que tenía esa marca. Shema Yishaber Ajotam, Umefajed Rosh Agolá, Umipajat Rosh Agolá, Yabou Letaltel Beshabbat. Es decir, no vaya a ser que se rompa ese sello y por miedo a las consecuencias que le podrían causar el Rosh Galut, es decir, que el Rosh Galut se va a enfadar con ellos, vengan a transportar la prenda en Shabbat. ¿Verdad que la Janina, Bashila, Shansher Rosh Galut enam makpidim alav? Y únicamente sobre Rav Hanina, Bashila, que las personas de la casa de Rosh Galut no eran meticulosos con él, af en Jotam Bilbushó, en Roim Bekaj Merida, que incluso si él no llevase ese sello sobre sus ropas, no iban a considerar que él estaba en rebeldía contra Rosh Galut, y entonces estaba permitido que saliese con el sello en Shabbat. Muy bien, entonces esto es la primera parte que vamos a estudiar el DAF de hoy, sobre lo que son las prendas que se llevan en Shabbat, y lo que se considera un adorno y lo que no se considera un adorno. Bien, así seguiremos mañana con nuestro estudio. Mañana, Bezrat Hashem, tendré que anunciar la hora un poco más tarde porque en la mañana tengo algunas reuniones. Así que seguramente será un poco más tarde nuestro encuentro, hacia el mediodía, pero estaremos en contacto y estaré avisando del horario exacto. Muchas gracias a todos, Shavuot Tov, y que tengamos todos Besorot Tovot, Hizku Veimsu, y nos vemos mañana, Bezrat Hashem.